cada una de estas comisiones. Claramente en el tema de inversiones, bueno, pues está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ahí incluso les platicaré algo de historia, porque pues estas comisiones antes estaban solitas, luego se fusionaron, se volvieron a escindir y se pegan unas con otras. En fin, han habido muchísimos cambios. El siglo XX fue un siglo de consolidación financiera para nuestro país, principalmente la década de los 20. En esa época nace justo la Comisión Nacional Bancaria, nace el Banco de México, ¿no?, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, y esto se va dando con una consolidación ya pasada toda la bronca de la postrevolución y el tema de los cristeros. México empieza a entrar ya, dijéramos, en un juego mundial de la modernidad financiera. Seguimos con rezagos, seguimos todavía con cosas que nos faltan. Seguimos siendo un país emergente, llamado así elegantemente, en mi época se les decía tercermundistas, seguimos siendo eso. Sin embargo, creo que en estos 90 años prácticamente se han tenido logros importantes, hay mucho camino todavía que recorrer. Entonces, lo que queremos es que ustedes vayan familiarizándose con estos términos, para que de repente cuando lean en algún lugar, escuchen, vean en la televisión X o cual cosa, ¿no?, que a veces, como aquí lo criticamos acremente, son amarillismos y nos ponen nerviosos y que no, que usted sepa que es algo bastante simple. Así que quédense con nosotros para que platiquemos. Empecemos con esta serie de programas que también estaremos intercalando con lo del indicador bursátil, el IPC, que es el sistema financiero mexicano. Les recuerdo, y si quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de Twitter, @GiancoAbundis, escribe Gianco con G de guayaba, Abundis con B de burro y Z, y también estamos en finanzas personales, @grupoasir.com.mx. Mi querido Marco Carrera Santa Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estimado Gianco, bien, gracias, buenas noches. Efectivamente, yo creo que es muy interesante que todos escuchemos y tengamos claro cuál es el mapa financiero que opera en nuestro país. A la hora de que escuchamos precisamente de tal o cual comisión, de tal o cual autoridad financiera, a lo mejor mucha gente no tiene claridad de qué hace esa comisión, y es importante que conozcan cuál es su ámbito, cuáles sus responsabilidades, y también de qué información le puede aportar a la gente. Hay cosas verdaderamente interesantes que pueden y deben ser utilizadas por la gente. También saludo con muchísimo gusto a mi querido César Castro Villavicencio. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de siempre, Gianco, buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, César. Pues sí, yo te diría que de bote pronto, cuando tratamos este tema bueno, pues cuál es el sistema financiero mexicano en automático, todo el mundo diría bancos, ¿no? Bueno, sí, pero también hay una serie de instituciones, y de instituciones que además los regulan en automático, y lo iremos platicando aquí más adelante. Pero bueno, no nada más hay el de bancario y de valores, tenemos también el de seguros y fianzas, está también una que es la parte del ahorro para el retiro, que también acá lo hemos platicado, y también, bueno, pues ahí para algunos de las personas que nos escuchan y que lo sepan, pues también existe alguna institución que defiende a los usuarios de este sistema financiero mexicano, ¿no? La Conducef, que es la más reciente de las comisiones, ¿no? Y lo importante de todo esto, como les decía al principio, es que nos familiaricemos. ¿Qué es un sistema financiero? Vamos a hablar de nuestro país, claramente, pero ¿qué es un sistema financiero? Bueno, pues son una serie de reglas, de normas, que lo que van a tratar es que haya, permítanme la palabra, armonía entre los ahorradores y los que necesitamos crédito. Esto en términos bancarios. Y tú lo decías atinadamente, César, la referencia primaria es bancos. ¿Por qué? Porque pues son la figura más importante de un sistema financiero en cualquier parte del mundo. Así es. ¿Sí? Hay N empresas más, y si nos están escuchando de otros sectores, no se vayan a sentir y no la vayan a pagar, ni mucho menos a cambiar de estación. Pero esa es la realidad, la banca. Y en la banca existen dos conceptos que dan origen, Marco Carrera, desde, se dice, los ingleses reclaman el derecho, pero al parecer realmente la ciudad de Siena, en Italia, tiene la primicia de la banca a nivel mundial en 1479. Desde ese entonces, Marco, ¿qué hace la banca? Técnicamente, capta y coloca. ¿Y eso en español qué quiere decir?
precisamente es recibir depósitos de la gente que deposita sus ahorros en una cuenta bancaria, los está depositando en un banco precisamente, y la suma de esos depósitos son los que el banco presta a la gente. Pero está captando. Así Cuando es. el banco recibe, que no nada más es para ahorro, técnicamente se dice sí, pero puede ser, por ejemplo, mi cuenta de nómina. Por supuesto. Puede ser una cuenta de cheques, Marco. No cualquier entidad financiera puede captar, ya platicaremos más adelante, pero una de las funciones principales o esenciales de la banca precisamente es la captación de recursos del gran público inversionista, y precisamente esa suma de recursos son los que en muchas ocasiones se prestan a la gente mediante diferentes esquemas de crédito. Entonces es importante que la gente lo tome en cuenta. Ahora, tú decías que el sistema financiero velaba por la armonía de las entidades financieras. Yo agregaría también otra variable importante que tiene que ver con la solidez de las entidades financieras. Entonces, sí, tienes toda la razón. Ver que precisamente tanto los bancos como todas las entidades financieras cuenten con las reservas financieras suficientes para cumplir con la expectativa financiera que se tiene de ellas. Porque finalmente está esta parte, cuando uno llega y deja el recurso en la cuenta de cheques, en la tarjeta de débito, ¿no? En la cuenta de nómina, todo esto es captación, el banco está captando recursos y luego se voltea con ese dinero y lo coloca, que lo conocemos como crédito, con dinero de los mismos que estamos depositando ahí y con dinero también de los socios, ¿no? Sí. Esa es una realidad. Pero cuando hablamos nosotros cada 15 días, mi querido César Castro, de inversiones, decimos, pues el primer paso es ahorrar y de ahí pasaremos a la inversión. Entonces, tenemos que saber la solidez de un sistema financiero. Tenemos que comprenderlo y nos debe quedar muy claro, César, para que sepamos que hay mucha confianza en un sistema como el mexicano. Correcto, y partimos nuevamente del hecho de esas instituciones que los regulan. Evidentemente no estamos exentos y seguimos escuchando a fechas recientes, pues de pronto bancos muy grandotes, pues muestran de pronto algún tema en el cual ciertas instituciones pues tienen que regular para darle esa transparencia y esa tranquilidad a los clientes que acuden a estas instituciones, que van a tener el respaldo y van a tener la respuesta de dicho banco, ¿no? Es sumamente importante, y que no solamente por escuchar nombres pues rimbombantes de alguna manera pues pudieran enfrentar algún periodo de falta de liquidez o de algún tema que les ha puesto alguna señalización. No, y sabemos, ¿no?, de las empresas, hablándolo en plata, ¿no?, lo que ocurrió con Oceanografía y con Banamex y todo este rollo. Es correcto. Si bien no puso en duda, ¿no?, la situación financiera de esta institución a nivel mundial de Citigroup, pero finalmente le da un patadón en la espinilla. Así es. A ver, algo importantísimo, apuntalando esto que mencionas tú, César, y aquí lo hemos dicho en incontables ocasiones, porque nos preguntan con muchísima frecuencia, oye, dime, ¿cuál es la inversión segura? No existe. No. ¿Un banco puede quebrar, Marco Carrera? Sí, digo. Claro. Por supuesto. Sí, por supuesto. Existe lo que es el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, para compensar las pérdidas que deriven de esa quiebra. Pero de que puede quebrar, puede quebrar. Ello no implica que la gente tenga riesgo con el dinero que deposita el banco, porque para eso está el IPAB. Es una de las 7 entidades que conforman el sistema financiero, que ahorita platicaremos de ellos. Pero ahorita, ante este tema que planteas específicamente, el IPAB precisamente vela por eso, porque los depósitos de la gente en los bancos queden totalmente asegurados. Y esto nace después de la bronca del 95. Así es. Y me voy a ir más allá. Oye, ¿y podría ser que algún día el IPAB deje de funcionar y quiebre? La respuesta es sí. En ese entonces, que estamos abismalmente lejos de que ocurra, afortunadamente, gracias a Dios, pues me lo han llegado a cuestionar. Oye, ¿y qué hacemos si eso ocurre? Maestro, ve a tu casa, agarra tu maleta y trata de salirte del país. Porque hay algo terrible si esto llegara a ser de esa forma. Los meteoritos que platicas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí, puede exactamente. Caer un meteorito, pues sí, por supuesto. Puede caer un meteorito, esperemos que no sea aquí en Pirineos 770, ¿no? Dios quiera que no, y que es más, que no caiga en ninguna parte del mundo. Pero en fin, ¿qué le queremos decir? La probabilidad de que algo malo ocurra es infinitamente menor si yo estoy, César Castro, confiando mis recursos para inversión en una entidad que está dentro del sistema financiero mexicano, porque están pululando las empresas desde hace muchos años, la autoridad no ha hecho lo suficiente, empresas que te ven la cara de mariachi, mi querido amigo. Y como los hemos mencionado en estos programas, mi querido Yanko, efectivamente riesgo cero como tal no existe. No, eso no existe. Yo remontaría, de hecho, en la última crisis que fue la de Estados Unidos en el 2008, que arrastró prácticamente a todo el mundo.
pues bancos enormes, entre ellos uno que se llamaba Lehman Brothers, pues tronó. Citi estuvo a nada de tronar, estuvieron unas Merrill Lynch, Bear Stearns, que son de verdad bancos animalones monstruosos, que ni uno de nuestros bancos se compara con lo que actualmente ellos manejaban, y tronaron, quebraron. O sea, ese riesgo cero no existe. Parecía imposible, ocurrió. Hoy, ya lo hemos platicado también en otros programas, bueno, Estados Unidos después de un cierto tiempo al parecer ya está saliendo, pero no queremos alarmar a la gente, pero efectivamente por eso dentro del sistema financiero, en este caso el mexicano, pues existen instituciones que buscan regular y procurar que eso no ocurra, o ocurra con una probabilidad mucho menor que como venía ocurriendo. Se reduce sustancialmente la probabilidad de que ocurra algo con su lana. Mire, yo le puedo decir de empresas de inversión de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Centroamérica, por supuesto, de las Bahamas, ¿no? De las Bermudas. Por ahí seguramente algún día habrá escuchado que las Islas Caimán, pues sí existen, no son ficción. Llegan aquí a ofrecer productos. Y lo que más me llama la atención es que no se los ofrecen a personas que están ahorita en tercero de primaria, que pues ha de ser, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, Marco, porque todo eso, y recordando a nuestro querido Juan Musi, te mandamos un abrazo, Juan. Saludos. Sí, saludos al buen Juan, que decía, todo lo que suene maravilloso es como la película de Forrest Gump, ¿no? Corre, Forrest, corre, salte, porque eso, Marco, no es real. La verdad es que esto lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo seguiremos diciendo, pero la verdad es que tristemente mucha gente sigue cayendo en eso, se deja ir por el espejismo de ese elevadísimo rendimiento que le ofrecen, por esa extrema facilidad de volverte millonario en una semana, en un mes, y entonces la gente, ante la desesperación de no tener esa buena perspectiva económica, va y toma las opciones creyendo que ahora sí va a ser la buena, que ahora sí va a ganar, y la verdad es que seguimos escuchando tristemente ahora en el siglo XXI ideas dramáticas de cómo se llevan al baile a la gente por no cotejar quién es esa contraparte. Llega a ver por ahí de repente bancos africanos que ofrecen servicio y gente que no te lo esperas, y la gente va África, y toma el servicio porque le cayó muy bien la persona que le ofrece el servicio, y tienen asiáticos y va y lo toma. Es patético, pero sigue ocurriendo. Es patético. Entonces hay que tener cuidado. Y hay aseguradoras, y hay empresas de inversiones, bueno, no. En fin, por eso queremos que poco a poco ustedes vayan conociendo lo que es el sistema financiero, empezando por el gobierno federal. ¿Quién es el gobierno federal? Bueno, pues la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tiene secretarías de Estado. Creo que eso todo lo conocemos, ¿no, César? Correcto. Eso sí, todos. Eso sí, sepamos o no de política, sepamos o no, sí, sabemos, ¿no? De que hay secretarios de Estado. Las secretarías, la que tiene que ver con la cuestión de los billetes, sabemos todos que es Hacienda, aunque más la vemos como la que nos cobra los impuestos. También depende de Hacienda. Pero pertenece. ¿Estás de acuerdo que es así? Dices, sí, Hacienda no, pues esa es la que me anda raspando con los impuestos, ¿sí? Pero no, Hacienda hace muchas otras cosas, aparte de cobrar impuestos. Ahorita le vamos a decir, porque es la que regula todo lo que ocurre en el sistema financiero mexicano. No se vaya. Seguimos platicando aquí en Siempre 88.9 en Finanzas Personales. Soy Yanko Abundis, hablando de inversiones. Regresamos. Continuamos en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 15 días de inversiones. Les recuerdo que en esta segunda temporada estamos cada 2 semanas. Una semana, un jueves, ustedes nos escucha con inversiones, el siguiente nos escucha con banca, 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Y luego los martes estamos uno con pensiones y otro con seguros, también martes de 9 a 10 de la noche. Todos los sábados nos puede sintonizar a las 11:30 de la mañana, hablando de administración financiera personal. Por cierto, este sábado viene nuestra querida Carmen Muñoz Loza para hablar de finanzas personales y la moda, así que no se lo pierda, va a estar bueno. También hablamos de automóviles los sábados y de medicina y del gasto cotidiano, de todo lo que tiene que ver con el bolsillo, cómo ir al supermercado, lo que se gasta en un teléfono celular, en fin, lo cotidiano del gasto familiar, del gasto personal. Eso hacemos los sábados 11:30 de la mañana. Así que estamos martes y jueves a las 9 de la noche y los sábados 11:30 de la mañana, justo antes de Fundación Asís. Ojalá que nos pueda
sintonizar. También estamos por internet, así que síganos en siempre 88.9. Hoy, en nuestro tema de inversiones, empezamos con lo que es el sistema financiero mexicano. Este programa, desde su inicio, desde que arrancamos con el concepto de educación financiera en el 2004 y con el programa ya de finanzas personales en 2006, lo que ha intentado, lo que ha buscado, ¿no? Y es el esfuerzo de todos nosotros permanentemente, es un poco, mi querido Marco Carrera, tratar, permítanme la expresión, de traducir ese lenguaje tan sofisticado que nos suena ajeno, que nos suena lejano, en palabras simples y en un español de todos los días, Marco. Lo dijiste bien, se trata de traducir eso que pudiera parecer complejo o difícil de entender en algo muy sencillo. Realmente, esquemáticamente hablando, estamos hablando de un organigrama de lo que es el sistema financiero y platicaremos ahorita de cada una de las entidades, pero realmente es muy claro. Decías al final del corte anterior, en el gobierno federal, la entidad encargada de manejar los recursos en el país es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que la conocemos porque dices, híjole, qué bien muelen con los impuestos. Por una parte... Pues es la forma que el país se hace de recursos, ¿no? Obviamente es cómo capta recursos el país, pero también vigila cómo los diferentes intermediarios ofrecen servicios, y para eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene diversas comisiones que la asisten, que la apoyan, que le ayudan a atender diversos sectores que platicaremos más adelante. De hecho, desde subsecretarías. Sí, por supuesto. Sí, porque una parte, perdón que insista, que es la muy conocida de cómo se hacen de recursos, pero la otra que también es fundamental. El sistema de administración tributaria, con el SAT, exactamente, pero la otra parte que también es fundamental. Cosas simples, que es lo que debemos de llevarnos en el día a día. De hecho, lo estábamos haciendo con el tema del IPC, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa César Castro. Lo seguiremos haciendo en semanas posteriores. Tratar de traducir eso que suena tan, el indicador subió y bajó, y cosas más llanas que para todos sean accesibles y digas, claro, pues eso es sencillo, ¿no? Y de pronto que no exista ese miedo de nuestro público que nos escucha. De pronto escuchan, oye, no, la bolsa o el mercado o Hacienda, Banco de México, o sea, todo es así como lejano y como con miedo. Exacto. No debe de ser así. Evidentemente pues hay, platicaremos ahorita más adelante también de qué es Banco de México, cuáles son sus funciones, Comisión Nacional de Valores. Hay una serie de instituciones o de reguladores procurando que este miedo que la gente de pronto tiene, pues se vaya aminorando y se acerquen. Hemos platicado, oye, el IPC, pues sí, son acciones, son bolsas, pero no satanizarlo como lo ocurrió con gente que perdió pues fortunas y hasta se endeudó. Bueno, sí puede pasar, pero hemos platicado también de la diversificación y de acercarse con instituciones reguladas y serias. O sea, hay una serie de cosas que, como bien dices tú, Yanko, es hacérselos un poco más accesible, más que se pueda amigable. Digerir. Amigable, que no haya ese miedo. Esa sería un poco mi reflexión de... Exactamente. No es así, o sea, es un mercado financiero ordenado, organizado, con sus riesgos, pero bueno, hay que irse con pies de plomo, como dicen. Y el sistema financiero es un sistema financiero federal, porque aquí, a diferencia de otras cuestiones, que yo no soy experto en eso, aunque siempre he criticado eso de que la federación, hay un reglamento de tránsito cruzando una calle diferente al que está aquí en esta calle, y que yo no acabo de entenderlo, pero bueno, no es mi materia. Lo que sí le puedo decir que en materia financiera, en esta materia específicamente de los billetes, es en todo el país. Así es. Porque es federal, porque es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es la del Estado, la del municipio o la de la esquina de mi casa, no, es la Secretaría del país completo, Marco Carrera. Y de otra forma no podría ser. Imagínate, claramente. Que estás haciendo negocios en Nuevo León y vas a Yucatán y resulta que las reglas del juego fueran otras. No tendría sentido. Por eso sí existe un orden financiero en el país que también, hay que decirlo, en buena medida está en sintonía con lo que operan los mercados financieros internacionales. Exactamente, porque decíamos, la consolidación empieza hace unos 90 años. Todos hemos seguramente escuchado, si hemos ido a museos, ¿no? Nos podemos encontrar el Banco de Chihuahua. Sí. Y emitía su billete el Banco de Chihuahua. Supuesto. Yo tuve la oportunidad de estar en la bellísima ciudad de Mérida hace pocos meses, ¿no? Y en uno de los museos que visité, que revisité, dijéramos, porque la verdad me encanta, pues había emisión de billetes de una hacienda. Ya no de un estado, de una hacienda. Supuesto, una hacienda emitía su propio billete en el siglo XIX. Sí.
Y luego Fíjate. gente llegaba a la capital del país con esos billetes queriendo hacer negocio y era cotejar quién los tenía, qué valor tenían. Algo como lo que pasa ahorita con el tipo de cambio, ¿no? Con las complejidades que ello implica. Imagínate en ese entonces ¿cómo hacías cómo encuadrabas la cantidad de esos billetes de esa ¿cuánto vale? moneda? Claro. ¿Cuánto vale, no? Entonces, por eso la importancia de que haya un sistema financiero que es federal, Secretaría de Hacienda. Inmediatamente en forma, dijéramos, par, está el Banco de México, porque anteriormente dependía 100% de la Presidencia de la República, ¿no? Era una designación de Presidencia de la República. Hubo Era problemas importantes. como alguien más del gabinete, de las secretarías, ¿sí? En aquella época el presidente y quien estaba a sus órdenes, no era gobernador del Banco de México, era el director del Banco de México, pues decían, ¿a cómo va a estar el dólar mañana? Pues hasta como usted quiera, señor presidente. Dígame usted. Usted dígame a cuánto lo ponemos, ¿no? Entonces se decidió atinadamente que esto se hiciera a un lado y hoy es una entidad autónoma, independiente, César del Castro. gobierno federal, es correcto, y Sí, el tipo de tiene su cambio tiene gobernador. una libre flotación, aunado a que además una de las principales encomiendas que tiene Banco de México, pues es mantener el nivel de precios, que en este caso pues lo que se conoce es como inflación. En este caso pues es una cifra que hoy en estos tiempos no nos está preocupando tanto. Recordarán años anteriores aquellas inflaciones de 150%. No, bueno. Hoy niveles de precio abajo, la inflación abajo del 3%, Sí. pues no debe ser algo que nos quite el sueño Para nada. por el momento, ¿no? Pero bueno, esto fue muy atinado, que se da en los 90s. Así es. De aquella época para acá, la inflación ha estado muy controlada. Con la marca de partido y el color que usted me diga, ¿sí? Las condiciones han estado con cierta estabilidad Respetado. y en buena medida obedece a que el sistema financiero ha tomado y ha puesto al mismo tiempo en su lugar las diferentes piezas del ajedrez. Y una que era más que estratégica, justo era el Banco de México, que ahora está como independiente y autónomo. Idealmente hay que conservar esa autonomía precisamente para poder trascender en esas ventajas. Y ligado con lo que decía César ahorita de la medición de inflación, antes lo hacía el Banco de México, ahorita la medición la hace el INEGI. Esto es importante porque antes había un conflicto de interés. Si tú hacías una labor y precisamente tú también lo medías, pues se prestaba a que pudiera escuchar ya los resultados. Precisamente por eso El Banco cálculo. de México cuida Así es. la inflación y el cálculo lo realiza Es un otra buen entidad. comentario, pero Correcto, finalmente cierto. quien tiene que echarle ganitas para que las cosas salgan bien y la inflación sea baja es el Banco de México. Por supuesto. Quien hace la matemática son los amigos del INEGI, que ya hay que quitarle una ahí porque ya no son INEGI. Bueno, ahorita les platico de eso. Continuamos aquí en Siempre 88.9, Yanko Abundis, Finanzas Personales. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, hablando como cada 15 días de inversiones. Hoy le hemos estado dedicando el espacio a tratar de comentar qué es el sistema financiero mexicano, que suena como que muy sofisticado, como que pues muy de la gente que tiene billetes, como que muy de la gente que estudia finanzas y economía y actuaría y cosas así. No. El sistema financiero lo compone usted y lo compongo yo y lo componemos todos, porque somos entes económicos. Habrá quien no sea ente económico, ¿no? Que viva en la contemplación. A lo mejor todavía existe gente así, puede ser, pero todos los demás somos entes económicos y pertenecemos a ese sistema financiero mexicano. La regulación se da por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y hablábamos al cierre del bloque anterior de lo que es el Banco de México. El Banco de México, que es el banco del país, así como usted conoce un banco, ¿no? La diferencia es que no hay una ventanilla y yo puedo abrir una cuenta en el Banco de México, como lo puedo hacer en mi banco donde está la nómina o en la chequera o donde pedí el crédito automotriz o hipotecario o el crédito de consumo con la tarjeta. No, esto es un banco del país, es el banco de los bancos. Eso es el Banco de México. Una de sus principales funciones pues es tratar de controlar que todo lo que se hace en el país pues camine de una forma ordenada, armónica, utilizar yo la palabra armonía, ¿sí? Insisto en ella, para que pues el país no sufra, Marco Carrera, lo que nos tocó a nosotros en la infancia, en los 70s, en los 80s, ya en la juventud, en los 90s, ya más maduritos, que eran épocas terroríficas en donde el Banco de México dependía de las órdenes del presidente de la República y hoy es totalmente ajeno.
La verdad es que sí fueron unas historias muy lamentables, fueron unas pesadillas en ese sentido. Pesadillas. Es la verdad. Exactamente. Había esquemas de hiperinflación por una parte, devaluaciones elevadísimas, y bueno, fue una historia que quedó en el pasado afortunadamente. Ha habido cambios importantes, a pesar de todo lo que hemos escuchado, hay cambios importantes para tener otra perspectiva en el país. Y como decíamos, el sector financiero precisamente lo que hace es cuidar que el sistema funcione en consonancia con lo que son las políticas del gobierno para velar por un crecimiento económico, que precisamente eso fomente mucho la actividad del país y con ello precisamente la movilidad de generación de recursos. Y hace unos días, mi querido César, el Banco de México cumplió 90 años, el 15 de agosto pasado. Fue que nació de 1925, también hablábamos al principio del programa de esa década de los 20 en nuestro país que fue de mucha consolidación. Y la ley que rige al Banco de México ya en su independencia y autonomía es del 93, o sea, no son tantos años, pero se nota de aquellos momentos a la fecha que hay más orden en México. Sin duda, platicabas al inicio del programa, Yanko, que se han mejorado muchas cosas, ha habido un avance sin duda, pero no quiere decir que no haya hacia adelante también muchas cosas que mejorar. Hay muchísimos retos, gente que está metida ya más de fondo y que lee las noticias y que entiende y sabe más a fondo de los movimientos, por ejemplo, en la emisión de moneda, o de pronto hoy está en estos días muy común el pensar si Banco de México va a hacer una subida de tasas, como está en espera de lo que va a ocurrir en Estados Unidos. O sea, hay una serie de cosas, de elementos que han hecho que Banco de México haya crecido, haya madurado durante todo este tiempo, pero aún así seguirán viendo hacia adelante pues muchos más retos que hacer, y que hacer esto pues mucho más dinámico. Se puede mejorar, se puede mejorar completamente. Y tiene muchas funciones el Banco de México, Marco. Otra muy importante es operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia. Esto es, que si tú operas con un banco y tiene algún problema en su flujo de efectivo el banco, pues el banco a final de cuentas respalda a ese banco comercial. El Banco de México. El Banco de México respalda al banco comercial. Por eso se conoce al Banco de México como Banco Central, porque efectivamente lo que hace es consolidar la operación de la banca en beneficio de todo el mercado. También le presta servicio de tesorería al gobierno federal, a todo el país, a todo el actúa gobierno, como agente ¿no? financiero del gobierno federal. Y otra opción es fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera. El Banco de México ciertamente realiza muchísimos estudios en cuanto a cómo puede propiciar un mejor desempeño financiero. Hace mediciones, estudios con frecuencia, que es importante también darle seguimiento a ellos. Y claramente, tú lo mencionabas ya, Marco, participa en el mundo. Sí. En este planeta globalizado, en el Fondo Monetario Internacional, en donde se van siguiendo los lineamientos, llamémosle de gente experta, las mejores prácticas de otras partes del mundo, tratando de darle mayor estabilidad. Así es, ven, presidente, lo que es la cooperación financiera internacional para ver cómo se puede enlazar la participación de México en un contexto internacional. Esto es muy importante. Y ya entonces hablamos de Secretaría de Hacienda, el Banco de México, con la autonomía que tiene desde hace casi 20 años. Y ahora nos toca, César, de cómo le hace Hacienda para ver que si los bancos, que si las casas de bolsa y las inversiones, que si las aseguradoras, que si las afores y todo esto. Hace muchos años se tenían departamentos dentro de Hacienda, direcciones dentro de Hacienda. Creció el país, creció la necesidad de mayores controles, y entonces se da esto de las comisiones. Y hoy tenemos 3 comisiones que regulan la actividad de las empresas y una que se encarga de la educación financiera y de la protección de los usuarios de servicios financieros, que es la Conducef. Pero las otras 3 comisiones son las que agrupan, dijéramos, las que tienen el paraguas de todas las empresas financieras autorizadas en México. César. Correcto. En este caso, y mencionábamos en un inicio del programa, Yanko, por ejemplo, pues se encuentra la CONSAR, que en este caso es la de las AFORES. La de las AFORES, el ahorro para el retiro, que también lo hemos mencionado, importantísimo, que también pues tuvo muchísimas mejoras a través del tiempo. Que hacemos aquí en nuestro programa de un martes sí y un martes no, de AFORES y pensiones. Así es. Otro ejemplo, bueno, es la de seguros y fianzas, que también pertenece, como comentábamos, no todo es solamente bancos. Seguros y fianzas pues regula toda la parte de las aseguradoras y afianzadoras que se encuentran en el país, por mencionar un poco. Que son más de 100 entidades, por cierto. El número de empresas es la más grande. Correcto. Pero el número de billetes y el número de importancia, pues la número 1 es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así es. Por sus siglas, la CNBV, que todo el mundo ubica como tal.
y esta pues su función principal es regular a todas las instituciones, en este caso se nos viene a la mente, claro, bancos, pero existen operadoras de sociedades de inversión, existen las casas de bolsa y una serie de otras instituciones que bueno, pues es un listado bastante importante, pero bueno, de alguna manera es la principal institución reguladora de estas sanas operaciones entre las instituciones financieras en el país. Aquí vale la pena agregar lo que sería la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores con lo que son los intermediarios financieros no bancarios. Precisamente las OFOLES, las OFOMES, las entidades de ahorro y crédito popular, precisamente, que implica una gran gama de entidades, efectivamente, y con eso básicamente se cubre a todas las opciones. Estamos hablando precisamente sector bancario, instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, sector de intermediarios financieros no bancarios, sector de ahorro del crédito popular y organizaciones y actividades auxiliares del crédito, sector bursátil, ya lo decía César, casas de bolsa, bolsa de valores, sociedades de inversión y también el sector de derivados. Es un animalón. Exactamente. Animalón, no. Tiene una gran misión, una gran labor y bueno, precisamente estamos en este capítulo para contribuir a que la gente conozca el desempeño de esas entidades. Y tenemos que ir desmenuzando qué hace cada una de las comisiones. Hoy empezaremos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y fíjense, esta también nace en los 20s, de hecho, diferencia de meses con el Banco de México, pero nace como Comisión Nacional Bancaria. Esta Comisión Nacional Bancaria se va a fusionar con la Comisión de Seguros en 1972. La Comisión de Seguros nació muchos años después, en 1946, un 14 de septiembre. Me acuerdo exactamente del día porque ese día es mi cumpleaños, y fue de 1946. Por cierto, que ya va a ser mi cumpleaños. No nacido, Marco Carrera. En el 46 deja de hacer memoria. Te las estás cobrando, mi querido amigo. La venganza es pecado, Marco Carrera. Okay. Bueno, el caso es que en el 46 nace la de seguros, 21 años después que la... Perdón, me están regañando que golpeé aquí la tabla, discúlpenme. 21 años después que la bancaria nace la de seguros, se fusionan en el 72 y se escinden en el 90. Se forman la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se queda la Comisión Nacional Bancaria solita y después en el 95 viene la fusión con la de Valores. Se ha hablado, yo he escuchado desde hace muchísimos años, de que se van a escindir otra vez, que la bancaria por un lado y la de Valores por otro, y que no, que también la de seguros mejor por acá y que se sume a la de acá. Ya saben que son radiopasillos, tiene un chorro de años eso, ¿no? La verdad es que creo que el sistema funciona bien así, la bancaria y de Valores, que tiene que ver con el tema de captación de recursos y colocación de recursos. Con mi dinero para que crezca en el tema de inversiones, particularmente, Marco Carrera. Definitivamente sí, y también cuidar las prácticas de cómo se presta el servicio financiero, bajo qué reglas y condiciones se ofrecen los productos y servicios financieros. Obviamente es una amplia regulación ya establecida, repito, en México y también en el contexto internacional, y obedece ese tipo de condiciones de qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer al momento de ofrecer un producto o servicio financiero. La Comisión Nacional Bancaria de Valores es un organismo desconcentrado, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es distinto desconcentrado que descentralizado. Sí. Porque desconcentrado pues sigue dependiendo de Hacienda, ¿no? Descentralizado ya tiene un presupuesto independiente y autónomo. Y es la responsable de supervisar, muy importante, y regular a las entidades financieras que tienen la captación, la colocación, la inversión, lo que decíamos al principio del programa, César, y en esta materia, perdón que insista, pero de repente en mi cabeza se prenden estos focos rojos, ¿no? Cuando es tan constante el enterarme, el escuchar, el que me consulten, el que me pregunten de las entidades no reguladas, no supervisadas, ¿sí? La Comisión Nacional Bancaria de Valores, usted quiere saber, porque lo preguntan con frecuencia, César. Oye, ¿y yo cómo sé si esta empresa...? Checa la Comisión Nacional. En el portal, en la página de internet, oye, se me acercó tal institución, quiero yo saber si efectivamente está regulada. Bueno, pues en la misma página, el teléfono que debe aparecer en la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, invitamos a nuestros radioescuchas a que se acerquen. Y por otro lado, Yanko, también dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y se ha escuchado mucho y emite algunas circulares, en donde también están muy pendientes de todo el tema, que eso sí es a nivel mundial, pero en México es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del famoso prevención del lavado de dinero. Sí, por supuesto. Y financiamiento al terrorismo, ¿no? Esto pareciera que no, y la gente dice, oye, pero yo, si yo estoy en tal banco, pues dudo que pues ahí haya lavado de dinero, porque no, bueno,
Ha habido casos de bancos muy grandotes, multas enormes que hemos oído de bancos, en donde a través de violar algunas de las circulares o regulación que tiene la comisión, pues pasa. O sea, la comisión también observa esto. Los empleados, las empleadas, individuos que trabajan ahí, yo les diría, no es por consigna de las instituciones, desafortunadamente llega a darse. Hay que ser muy cautelosos. Si esto sucede en empresas reguladas, imagínese usted que sucederá en las no reguladas. Y bueno, esta es una de las misiones principales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la parte de la supervisión y regulación de estas entidades que captan, que reciben el dinero de usted, que prestan, ¿no?, los créditos y que invierten, fundamentalmente para las personas, individuos como nosotros, y también para las empresas, para las personas morales. Esta comisión tiene que establecer un correcto funcionamiento de los intermediarios y las organizaciones que llevan a cabo todos los aspectos de nosotros como individuos en la relación, aunque sea lo más chiquito, con todo el sistema financiero, Estos sectores y sociedades dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro del paraguas, los podemos dividir básicamente en dos, y de ahí vienen sus siglas, bancaria y de valores, el sector bancario justamente y el sector bursátil. Nos centraremos más en la parte de las inversiones, por ser jueves de inversiones, pero rápidamente, el sector bancario, Marco Carrera, pues básicamente lo dividimos en dos. Claro, incluye a las entidades instituciones de crédito, tanto en banca múltiple como banca de desarrollo de nuestro país, y también sucursales y oficinas de bancos foráneos. Que también hay algunas que tienen representación. Sí, por supuesto. Aunque no sean bancos de ventanilla, ¿no? Todo el servicio de banca autorizado formal que opera en nuestro país tiene que ver precisamente con la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Porque si uno checara, Marco, César, y te metes tú a la página, de repente vas a ver ahí unas marcas y unos nombres que dices, pues yo nunca he visto una sucursal de ese banco. Hay oficinas de representación. ¿De dónde salió? Pues hay unos denominados bancos de segundo piso. Es correcto. ¿No? Que no son de ventanilla, donde uno va y cambia el cheque y uno va y paga la luz. Banco de segundo piso o banca de desarrollo, para que también la gente lo vaya identificando. La banca de desarrollo es un concepto que tiene que ver con el tema de bancos, sociedades nacionales de crédito. ¿Sí? Un ejemplo clarísimo es Bancomext. Así es. ¿No? Así es. En donde la banca durante algunos años, algunos recordaremos, 11 si no me falla la memoria, fue del gobierno. Claro. Y eran sociedades nacionales de crédito. El caso de Bancomext, el caso de Nacional Financiera. Nacional Financiera también es muy importante. Sí. Bueno, seguimos platicando un segundito más porque ya el tiempo se nos termina y vamos al último bloque. Estamos hablando del sistema financiero mexicano aquí en Finanzas Personales. Soy Yanko Abundis, 88.9, siempre 88.9, no se vaya. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. Les recuerdo que un jueves hablamos de inversiones, otro jueves hablamos de banca. Los martes hablamos uno de afores y pensiones y otro de seguros. Esto es martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Los sábados a las 11:30 de la mañana nos puede escuchar en Administración Financiera Personal. Les recuerdo, ya lo mencioné hace ratito, que este sábado, Dios mediante, estará con nosotros nuestra querida Carmen Muñoz Loza, hablando de finanzas personales y la moda, no se lo pierda. Y los sábados siempre hablamos de los temas relacionados con nuestro gasto cotidiano, la ropa, este próximo sábado, pero también hablamos de automóviles y hablamos de la medicina, importantísimo cuidar nuestra salud antes que el bolsillo, ¿no? Hablamos de cómo hacer un presupuesto, de lo que nos gastamos en un celular, de la forma correcta de ir al supermercado, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestro gasto cotidiano. 11:30 de la mañana los sábados, ojalá nos puedan acompañar. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, @YankoAbundis, escribe Gianco con G de Guayaba, Abundis con B de burro y Z. Y estamos en correo electrónico, finanzaspersonales @grupoasir.com.mx. Hoy empezamos, van a ser varios programas, nos vamos a ir intercalando con esto que iniciamos hace como mes y medio de explicar las acciones de la Bolsa de Valores, las empresas que están en la Bolsa de Valores, pues marcas muy conocidas que ustedes escuchan con frecuencia. Y también estamos ya introduciendo esto del sistema financiero mexicano, que es el Gobierno Federal, Secretaría de Hacienda, el Banco de México, y estábamos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dividida en dos grandes grupos, bancos, ¿no? Y la parte bursátil. Y justamente, César Castro, lo que más tiene que ver con el tema de las inversiones
lo que más vemos nosotros en este programa cada 2 semanas es lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula en el sector bursátil. Dentro de ellos también, bueno, pues está la bolsa de valores, casas de bolsa, digamos que son intermediarios financieros, y en este caso que también hemos mencionado en otros programas, Yanko, están las sociedades de inversión. Que esas cada vez son más conocidas. Cada vez son más conocidas. Yo recuerdo, mucha más gente invierte, ¿no? En un inicio daba más ese de 2 miedo. millones de clientes ya en el país. De clientes, de hecho, además han madurado, han crecido mucho. Muchísimo. Han ofrecido una gama de alternativas. Hemos aprendido mucho más nosotros también. Creo que es una buena chamba que han hecho las empresas. Completamente. Desde luego. Han ayudado mucho a que la gente se acerque, pierda ese miedo que comentábamos hace algunos minutos, que con no millones, porque ya tampoco se necesitan esos montos tan grandes, ventajosamente con recursos que alguna población pudiera llegar a tener para diversificar, accesible y para poder diversificar su patrimonio. Son instituciones de verdad que han crecido mucho en nuestro país. Esto es lo que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y cerrando el programa con la insistencia y el qué bien muele de repetir, si usted el dinero que con tanto esfuerzo ha ganado, con tanto esfuerzo ha dejado de gastar en otras cosas y está ahorrando y lo quiere invertir para que su dinero genere más dinero. Si usted está en esta situación, verifique que donde va a ir a entregar ese recurso, pues existan las de la ley. Es decir, exista la supervisión, exista la vigilancia del gobierno. El gobierno lo hace a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la encargada dentro de ella, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por favor, no arriesgue su lana. Si le pintan un panorama extraordinariamente bueno y que millones de personas en el mundo ya son libres financieramente hablando gracias a que invirtieron 40 centavos y ahora tienen 40,000 millones de trillones, no les haga caso. Seguimos platicando, el tiempo se nos terminó, del sistema financiero mexicano dentro de algunas semanas. Muchísimas gracias, mi querido César Castro. Nos escuchamos en 2 semanas. Con mucho gusto, con el gusto. Muy buenas noches y muchas gracias. Marco Carrera, te espero el sábado con Carmen Muñoz. Por supuesto, Yanko. Aquí nos escuchamos. César, gracias, buenas noches, César. Buenas noches. Gracias, Marco Carrera. Y gracias a ustedes por haber sintonizado siempre 88.9. Esto fue Finanzas Personales. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.